episodio de Open Pitlane. Los invitamos a que se unan a esta conversación de dos fanáticos analizando y viviendo la Fórmula 1. Unite también a nuestro hashtag VirtualRespect para que todas las opiniones sean válidas. Vuelve Australia al calendario de la Fórmula 1, pero antes de adentrarnos al análisis de esta carrera, quiero saludar a mi co-conductor, Javier. ¿Cómo estás? Hola, Open Pitliners. Y sí, volvemos a Australia, a Albert Park, luego desde que en 2019 se corriera la última carrera. 2020 todos los equipos estaban prontos para empezar la carrera y ahí se da la noticia del COVID y por eso estos 2 años sin Albert Park. Y creo que tuvimos muchas novedades en este nuevo circuito que tuvo algunos cambios en lo que es su trazada, pero además nuevos autos y nuevas posibilidades de sobrepase que analizaremos en este episodio de Open Pitlane. Así es, y comenzamos rápidamente con los 3 abandonos que hubieron en la jornada de hoy por distintos motivos. El primero, Carlos Sainz. Carlos venía realmente de un fin de semana poco prometedor. La tanda de clasificación se vio complicada por un juego de banderas rojas que anularon su vuelta rápida, justo antes de cruzar la línea de meta, complicando la clasificación para Carlos. Si bien estaba en los puntos y llegó a Q3, quedó en posición 9ª y esta mañana tuvo realmente una muy mala largada. Sí, parece que el auto se queda quieto completamente, ¿no? Y Carlos no avanza, lo pasan alrededor de 6 autos antes de llegar a la curva 1. Y luego esa desesperación, ¿no? O sea, corría alrededor del puesto 14, 15 en esa primera vuelta y queriendo pasar con su compañero en primera posición. También Carlos poniéndose en una posición de tener que demostrar al equipo y tener que demostrar que es mejor que su compañero. Él ha dado algunas declaraciones a partir de eso. Sí, aparte realmente lo vimos con maniobras torpes, no anticipadas, tratando de rápidamente volver a la posición, lo que lo complica más y termina estancándose en la leca y generando un abandono. El coche en realidad no tuvo desperfectos. De hecho, Charles Leclerc declaró que el auto estuvo mejor que nunca este fin de semana en su caso, pero sí creo que mentalmente Carlos perdió su centro. Si ustedes recuerdan, amigos, hemos comentado antes que se siente Barrichello, que quiere probar que él no es el nuevo Barrichello de este equipo, quiere tratar de mostrar por qué está en Ferrari y la calidad de piloto que es, pero Charles Leclerc viene sacando varios cuerpos de distancia y hoy no fue la excepción. Así que bueno, la carrera termina prontamente para Carlos Sainz, quien termina enterrado en la leca. Ya lo hemos visto antes en Ferrari, que apadrina a un piloto y el otro piloto queda un poco relegado, ¿no? La historia del segundo piloto. La historia del segundo piloto que creo que en Ferrari es quizás el ejemplo más claro, ¿no? El ejemplo donde se ha visto justamente Barrichello Schumacher, ¿no? Diciéndole dejen pasar a Schumi para el campeonato. Y todo eso yo creo que pesa en el equipo de Maranello, porque es un equipo que tiene muchos años, que tiene mucha trayectoria y en algún momento Leclerc sigue teniendo un contrato muy largo con Ferrari y el equipo apuesta a Leclerc, más allá de que todavía es muy joven. Carlos es muy joven también, pero tiene muchas posibilidades de ser el próximo campeón de Ferrari y eso creo que es lo que Ferrari busca. Y por su lado Carlos, creo que como ya habíamos analizado, viene de dejar a McLaren muy arriba, luego entra Ricciardo y las complicaciones en McLaren, pero es un levantador de equipos, es una persona que tenía 17 gran premios sin perder ningún punto, sumando siempre puntos. Y este es el primero donde aquí se queda fuera de los puntos. Entonces, sí, es un cambio importante, yo creo que para Carlos de mentalidad, de no sentirse Barrichello, pero tampoco sentir que está en una presión constante, ¿no? Y poder trabajar con más tranquilidad durante la temporada. Los resultados respaldan a Charles para perfilarlo como el primer piloto de Ferrari, al menos por ahora, a menos que en el campeonato Carlos encuentre la suerte, un poco de suerte, y los resultados como para mostrar que está todavía peleando o que puede pelear por ese rol en el equipo, ¿no? Bueno, el siguiente abandono fue el de Sebastián Vettel, que no tuvo un buen fin de semana, bastante accidentada su vuelta desde su recuperación de COVID, y básicamente
tuvo un golpe que termina dañando el auto bastante en la parte delantera sobre todo, y bueno, genera un abandono en una de las puertas de salida, no fue nada grave, pero un fin de semana para el olvido, para la escudería en general, ¿no? Ahora vamos a hablar de Lance Stroll en breve, pero un fin de semana con muy pocos resultados, no muestran que estén en el camino de la mejora. Exactamente. Se han dicho que hay rumores de que Audi o Porsche entren a la categoría como distribuidores de motores para alguna de las escuderías, y Aston Martin realmente este año no ha estado muy contento con el desempeño de Mercedes como su proveedor de motores. Creo que ninguno de los motorizados por Mercedes están contentos. Quizás ahora McLaren un poco acomodó, pero sí, es algo que se puede dar la posibilidad de que Aston Martin siga emprendiendo por ese camino, como habíamos dicho, de esa inversión que tienen para crear su propia fábrica de motores, de hacerlo también con Audi. Entonces habría ahí una unión de esos dos equipos, pero bueno, también hay algunos conflictos de intereses, como que Mercedes-Benz tiene una parte accionaria en Aston Martin, pero son temas realmente de negocios. Pero lo que nos importa de la Fórmula 1 es que el camino de desarrollo que ha tomado Aston Martin no está yendo bien y no hay mejoras en el corto plazo. Eso es lo que no vemos en Aston Martin. Más cuando uno logra constatar con escuderías que antes estaban al final de la parrilla, como Williams y Haas, y que hoy están mostrando resultados tan diferentes a los de la temporada pasada. Entonces están quedando un poco aislados al final de la parrilla. Sí, no han sumado puntos hasta ahora, se han transformado en el nuevo Haas, quieras o no. Y bueno, Williams hoy suma el primer punto, ya hablaremos de eso, de esa estrategia también que tuvo Williams. Digo, un equipo tiene que estar al final de la parrilla. Lo que uno se sorprende quizás es el desempeño de Sebastián Vettel también, ¿no? Porque no logra con su experiencia tener buenos resultados tampoco en esta escudería. Y desconcentrado también, ¿no? Tuvo que pagar una multa de 5.000 euros por andar en moto dentro del circuito, saludando a la gente, sin el casco puesto. Y son esas cosas que sí, que notamos a un 4 veces campeón un poco, qué sé yo, quizás no está contento con el desempeño del equipo o las prioridades que se le da a Lance contra lo que se le da a él. No lo sabemos, pero la realidad es que también esa vuelta del COVID quizás no lo trajo en todo en forma o concentrado hacia esta carrera. Y esos pequeños errores, porque fue un despiste, un pequeño error, hace que se quede afuera y sea el segundo piloto en abandonar esta carrera. Y hay un tercer más que sorprendió a todos, creo. Sí, así es, Max Verstappen, que una lástima realmente porque esto lo perjudica bastante en los puntos. No viene empezando el campeonato con el pie derecho, digamos, pero aún así Max es un luchador, así que seguramente logre recuperarse, pero es cierto que hoy abandonó. El motor se prendió fuego literalmente. Sí. Él logró bajarse a tiempo y señalar a los asistentes de pista dónde debían de apagarlo, y de forma muy pasiva se retiró a reflexionar un poco de lo sucedido, faltando muy pocas vueltas para el final y tratando de acercarse a un Charles Leclerc que venía con un ritmo devastador, demoledor, sin poder realmente tener los resultados, pero perfilándose por lo menos para un segundo lugar. Y lamentablemente el abandono lo deja sin posibilidades. Sí, es esa vuelta donde Max abandona completamente. Él venía bajando, venía teniendo el récord de vuelta y además le venía bajando el tiempo considerablemente a Charles. Yo creo que todavía Red Bull, con esa apuesta tan grande que hicieron a crear sus propios motores, ¿no? Con esa nueva inversión para los powertrain, lo que es ahora el Red Bull Powertrain, siempre siguiendo con los consejos y el seguimiento de Honda. Pero sí, es una apuesta, todavía no saben si sus motores van a poder funcionar correctamente a lo largo de toda la temporada. Incluso Checo, cuando se entera de lo que le pasa a Max, pregunta: ¿en mi auto va a pasar lo mismo? O sea, ¿cuál fue el problema? Bahrein, claro. Exacto, que tuvimos ese doble abandono de parte de Red Bull. Entonces, todavía muchas incógnitas en lo que es si estos motores de Red Bull
con un campeonato que se dio vuelta completamente hacia otro equipo, hacia tener que pelear contra Ferrari, que es una escudería que desarrolló también mucho antes sus coches y que ahora se muestra demoledora, ¿no? Quizás lleva un año de ventaja, ¿no? Porque como el año pasado decidieron renunciar a la pelea, bueno, quizás esa temporada sin duda que les vino a favor y está mostrando sus resultados. Pero bueno, Red Bull tiene mucho por delante, tienen mucho que ajustar, creo que los dos pilotos lo entienden y lo reconocen, pero lamentablemente nos esperan más sorpresas de este estilo, lo cual podría complicar el campeonato o un bicampeonato para Max Verstappen. Lo interesante es que parece, o sea, si bien Max quiere pelear, no está con la misma presión o foco que el año pasado, ¿no? Creo que él entiende que el año pasado hizo un sobreesfuerzo, que fue un objetivo del equipo, de él, que fue una lucha muy intensa, pero no sé si viene con ese mismo espíritu de pelea. Creo que se trata más de una apuesta a largo plazo y de trabajar en este coche y mejorarlo, que de tratar de ganar la Ferrari en este momento. Exactamente. Sí, con toda el hambre también, con todos los campeonatos que Leclerc tiene con ganas de ganar, ¿no? Viene como acumulando todas sus temporadas con campeonatos donde tuvo sus primeras victorias y bueno, y ese sueño de querer ser campeón, pero con otros donde cayeron muy, muy abajo. Y ahora, bueno, tienen el auto, tienen los pilotos, tienen toda la combinación para poder ganar este campeonato, el doble campeonato, ¿no? Constructores y de pilotos. Y bueno, sí, yo creo que la presión ahora está de ese lado y creo que Max también ha madurado un poco por como dices tú, toda esa pelea que tuvo y todo ese estrés que vivió el año pasado. Sí, vaya pelea. Bien, en el puesto 17, Fernando Alonso, una sorpresa para quienes veníamos siguiéndolo de cerca en la carrera que hizo, porque la verdad es que uno no termina de entender si fueron los neumáticos lo que no respondieron, si fue la estrategia que fue mala, o si simplemente el Alpine de él no tuvo el ritmo. A ver, Ocon termina en los puntos con otra estrategia muy distinta. Me da la sensación de que no fueron las mejores decisiones las que se tomaron hoy con respecto a Fernando Alonso, pero que sigue demostrándonos que tiene una habilidad impresionante de conducción. Pero bueno, lamentablemente termina en el último lugar. Alonso, que hace 2 paradas, arranca con sus gomas duras, luego entra por medias y sobre el final para de vuelta. Y bueno, ahí casi que sin posibilidades de repuntar, ¿no? Sí, él tuvo una clasificación que todos pensábamos que iba a estar peleando la punta porque realmente estaba haciendo una increíble vuelta. Y al final él declara problemas hidráulicos y no logra doblar y el auto se golpea, que es esa bandera roja que luego perjudica a Carlos Sainz. Exactamente, perjudica a Carlos, que no puede completar su vuelta. Pero sí, un Fernando Alonso que se encontró muy bien con el circuito, con el nuevo circuito, lo supo dominar muy bien. Fue de los que también peleó para que se sacara esa zona de DRS en la recta principal, esas curvas 9 y 10 que se quitaron y se generó una recta principal. Dijo que era muy peligroso la frenada a esas nuevas curvas 9 y 10. Entonces, sí, lo estuvo como leyendo muy bien el circuito. Estaba muy bien para meterse en las primeras posiciones, quizás meterse en un cuarto lugar donde estuvo Lando Norris en la largada. Y ahí yo creo que hubiese tenido más posibilidades y el equipo quizás hubiese hecho otra estrategia para él, distinta a la que hizo. Porque salió con duras, porque estaba 10º. Entonces como que era un poco, bueno, vamos a largo a ver si podemos meternos arriba. Y tuvo un momento donde estuvo cuarto. Sí, tuvo un momento donde estuvo, sí, en las primeras posiciones, pero claro, los safety car, los virtual safety car, todo eso impidió realmente que él pudiera desarrollar su carrera con una buena cosecha de puntos. Más arriba, en el puesto 16, encontramos a Nicolás Latifi, que como saben protagonizó un accidente con Lance Stroll en la Q1 del sábado. No fue un accidente disparatado ni nada, fue una especie de maniobra dudosa, sí. Pero bueno, ambos pilotos cruzaron declaraciones y finalmente se optó por penalizar a Lance Stroll con 3 lugares en la grilla. Sin embargo, Lance tuvo una mejor carrera que Nicolás Latifi, que termina sin grandes actuaciones a destacar este fin de semana en el puesto 16. Sí, Latifi, que ya veníamos viendo que es el nuevo Grosjean,
¿no? Todos los fines de semana todos los fines de semana un choque, todos los fines de semana haciéndole un gasto enorme al equipo. O sea, los equipos más chicos son también los que más apretados quizás están de presupuesto y demás, y necesitan esos resultados. Que empieza a mostrar muchos puntos de disparidad con su compañero Albon, ¿no? Creo que Albon, no sé si por su experiencia en algunas otras escuderías más interesantes, pero como que va por más, se arriesga más, es más cauto quizás que Nicolás Latifi, y sin duda es que sí, están empezando a notarse demasiado las diferencias. Sí, Latifi que no puede encontrarse todavía con el auto, creo. Como que todavía están en ese descubrimiento, y él, que debería haber sido el piloto principal de la escudería, porque es el piloto que ya tiene más experiencia, ya tiene 3 años. Debería haber como liderado un poco, y yo creo que era un poco su idea, lo que él también planteaba el año pasado. Y Alex Albon, que sin decir mucho, callado, hace su trabajo, lo ejecuta, y ahí es donde Williams en este Gran Premio cosecha su primer punto de la temporada. Así es. En siguiente lugar encontramos a Yuki Tsunoda. Yuki tuvo realmente una actuación poco memorable hoy también. Creo que está teniendo algunos problemas para entender el auto, o está explorando otras formas de manejarlo. Yo no lo veo tan confiado a Yuki. Esperaba un poco más, esperaba verlo un poco más arriba. Sin embargo, bueno, termina en la posición 15ª sin grandes comentarios. Sí, creo que los Alfa Tauri en general están con un poco de... Sí, no encontrándose todavía con el auto o con el motor. Fueron lentos, la verdad, los dos, ambos Alfa Tauri durante toda la carrera. Y eso, no le falta como poder tomar el control del auto para arriesgarse un poco más. Gasly, que Fernando Alonso decía, ¿quién es el Alfa Tauri que está ahí adelante? Que no ha pasado a Stroll. No podía creerlo. ¿Cuántas vueltas con DRS y Stroll que seguía defendiéndose? Lo que pasa es que también un auto nuevo que se está desarrollando, 2 pilotos muy jóvenes, quizás es entendible que el proceso sea más lento, pero es cierto que Yuki está, si uno lo compara obviamente con Pierre Gasly, ha disminuido su nivel. Creo que incluso en tandas de clasificación no ha tenido los mismos resultados aún. Y bueno, veremos si se logra recomponer Yuki. Si no, su futuro en la Fórmula 1 puede que tenga un gran signo. Puede peligrar un poco, sí. Es un poco la escudería que, o sea, gana y pierde cuando Red Bull gana y pierde a nivel de sus desarrollos, a nivel de motores en este caso, ¿no? Pero sí, si hay problemas en el auto de Red Bull, en el motor de Red Bull, seguramente Alfa Tauri no esté encontrándose del todo también con este nuevo motor. Y en el puesto 14 nos encontramos con un Kevin Magnussen, que también tuvo momentos donde quiso arriesgarse y se despistó y quedó justo, se metió en la pista, pero también peleando las últimas posiciones, quizás adelantando un poquito más que a otros pilotos como Yuki Tsunoda o incluso Mick. Pero sí, ahí también la estrategia creo que falló un poco. Misma estrategia que Alonso, ¿no? De empezar con duras y luego ir hacia unas medias. También estaba ahí peleando los puntos y luego entrar por última vez se queda muy fuera de los puntos. Sí, y desentona mucho con la performance que venía trayendo. Pero bueno, al igual que su compañero Mick, que termina en una posición más arriba, 13º, creo que el fin de semana de Haas pudo haber sido mejor, pero bueno, no sé si estuvieron tan afinadas sus estrategias. Ya habíamos hablado de él, pero en el puesto 12 nos encontramos con Lance Stroll. Lance Stroll que comienza con ruedas duras, sale el safety car, pone amarilla, hacia la vuelta siguiente pone duras nuevamente, hace el cambio de compuesto. Para aquellos que no lo saben, cuando uno en la Fórmula 1 está obligado a cambiar de compuesto en la entrada a boxes, no puede seguir con el mismo compuesto a menos que sea lluvia. Es decir, esa es la única posibilidad, como vimos el año pasado a Ocon, que hizo una carrera completa con un único compuesto de lluvia. Pero si no, en las carreras normales uno está obligado a cambiar de compuesto, no puede poner duras, sino que tiene que poner
duras, medias, duras o blandas, lo que sea. Entonces Lance Stroll como que hace ese cambio rápido, como estaba el safety car, le permite acercarse hacia los otros pilotos y seguir la competencia, pensando que bueno, quizás podía llegar hasta el final. La cuestión fue con Lance Stroll, que comete algunos errores, es penalizado quizás no por el error como más. Bueno, no sé si fue un error. Realmente lo que tomaron los comisarios fue como un incidente de carrera que tira a Valtteri fuera de la pista. Pero por lo que sí es penalizado por los comisarios es por movimientos muy abruptos en la recta principal, donde hace que uno de los Alfa Romeo, que es el auto de Wang Yuzhou, hace que se detenga en medio de la recta principal porque Stroll se estaba moviendo de lado a lado de forma peligrosa. Sí, sin duda que Wang Yu, que termina en el puesto número 11, fue quien padeció un poco la lucha con Lance Stroll. Y bueno, este novato que sigue prometiendo, ¿no? Como que todavía, si uno lo compara a Yuki con Yuki Tsunoda, tienen para mí un mejor rendimiento hoy por hoy. Y como que yo tengo una fichita puesta ahí, creo que hay potencial y que podría incluso terminar un poquito más arriba. Hoy no entran los puntos, pero fue una carrera consistente, digamos. Sí, Wang Yuzhou, la verdad que no se queda atrás de su compañero. Creo que trata siempre de estar ahí cerca de Valtteri, cerca obviamente de los puntos. Valtteri creo que tiene esa mayor experiencia, pero a la vez como más consistencia, ¿no? Eso es lo que también mostraba en Mercedes. Es consistente, pero se entrevera un poco, creo. No se arriesga tanto cuando está en la grilla media a hacer sobrepasos, a menos de que sea un sobrepaso limpio, que sea un sobrepaso con DRS en una recta. No se tira a una curva a pasar como vimos a Checo Pérez con Hamilton, con Russell. Bueno, en tantas veces también que hemos visto el año pasado al piloto mexicano, cómo arriesga también en los sobrepasos. Y como lo que estábamos hablando, Alex Albon, que en el puesto 10 suma el primer punto para Williams. También con una estrategia un poco jugada que dio sus frutos. Sí, Albon que prueba, que intenta, que la verdad es un piloto con recursos. Y sí, sorprende con su primer punto hoy. Así que sin duda vamos a seguir viendo más de Alex Albon. Y veremos cómo es su evolución en este nuevo equipo. Para mí la experiencia de estar y trabajar con escuderías más grandes le da un barniz al piloto de experiencia. Y bueno, obviamente el auto todavía no está en el nivel que se espera. Es un motor Mercedes, como sabemos, pero aún así, y en comparación con su compañero, está en un desempeño superior. Sí, totalmente. Y realmente yo creo que de Albon lo que podemos decir es cuán sorprendente es el rendimiento de las ruedas. Es decir, ¿no? Duraron hasta la anteúltima vuelta. Ahí las cambia por unas blandas y termina la carrera. Nadie entendía por qué nos paraba Albon antes. Pero sí, funcionó. Quizás poner las blandas un poquito antes, pero seguramente el equipo haya calculado, bueno, con el tráfico y demás, cómo quedaba, cuántas posiciones perdía. Al final termina en la vuelta 57 cambiando las ruedas y haciendo solamente la vuelta 58 con ruedas blandas. En el puesto 9 nos encontramos con un Pierre Gasly. Como dijimos, tuvo algunos problemas para pasar a Lance Stroll. En momentos donde era fácil el rebase, ¿no? Eso es lo que por 100%. Eso lo destacamos, que pasa con la confianza de Pierre, que buscó momentos quizás más prudentes o cuidados para realizar las maniobras que podía haber hecho varias vueltas atrás, y que de hecho fue anunciado por Alonso, como decías tú, qué está pasando con ese Alfa Tauri que no puede pasar a Aston Martin, ¿no? Sí, yo creo que lo que decíamos es lo mismo que Yuki Tsunoda, ¿no? Todavía no se sienten del todo cómodos con el auto como para, bueno, tomar esos riesgos, ¿no? Donde uno tiene que estar muy seguro, como Checo Pérez está muy seguro cuando se tira en la parte interna de una curva, porque sabe cuánto el auto va a frenar, cuánto no se va a seguir de largo, ¿no? Conoce todos esos pequeños detalles, y yo creo que es eso, un poco Alfa Tauri.
Y también el peligro de Lance Stroll. Lance Stroll es como impredecible. Sí. Y más con la evidencia de la tanda de clasificación, donde hizo una maniobra bastante imprudente e intencional, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, realmente Lance es alguien a quien tenerle cierta distancia, digamos. Exacto, sí. Entonces, por eso creo que aprovechó en el momento más sencillo para poder sobrepasarlo. Y en el 8 tenemos de vuelta como decías tú, de los que vienen de las escuderías grandes. Bueno, se agarran las chicas y también las tratan de levantar un poco a Valtteri Bottas, que tuvo una carrera creo que bien. Anecdótica. Yo para mí los próximos 3 pilotos de los que vamos a hablar no brillaron este fin de semana, tuvieron una carrera, diría, normal, sin sobresaltos, aceptable, pero no mostraron grandes desempeños de su lado. Y ahí encontramos, a Valtteri, que creo que es un quiero y no puedo todavía en Alfa Romeo. Es un trabajo que está empezando, obviamente es un proceso, pero un Valtteri que creo tenía una confianza un poco mayor en él, en el desempeño. Sí. Creo que la escudería muestra que todavía le falta madurar algunos aspectos, pero es un proceso, ¿verdad? Esteban Ocon, en el puesto 7, que suma puntos valiosos para el Alpine, eso no hay que dejarlo de lado, y que con una estrategia diferente a la de Alonso obtiene un resultado mejor. La estrategia que siguieron todos, ¿no? Empezar con medias y pasar a duras, y claro, valió la pena porque fue en el momento oportuno que hace los cambios. Y después los 2 McLaren, por eso digo, estos 4 pilotos para mí no tuvieron grandes elementos a destacar, pero bueno, Daniel Ricciardo, locatario, muy ansioso de volver a su tierra, de volver a manejar en este circuito tan legendario para él, y termina en una 6ª posición, con Lando en una 5ª posición, casi al final tratando de competir entre ellos sin mucho éxito nuevamente, estos pilotos tratando de cruzarse ahí. Pero bueno, yo diría que la diferencia con los primeros 4 fue bastante destacable, o sea que no estaban en un ritmo de competencia, me parece, pero hicieron su mejor esfuerzo, y si miramos para los fines de semana anteriores, la mejora está, ¿verdad? O sea, un McLaren que está trabajando duro. Sin duda que sí, que hubo cambios que fueron para mejor. También McLaren estaba quizás, en las prácticas tuvimos ahí a Lando un poquito más arriba, pero sin duda que el cambio de la última zona de DRS, esa zona de DRS de la recta más larga, esta nueva recta que se generó en el circuito de Albert Park, creo que ayudó mucho a McLaren, porque en definitiva como que se encontró más con el ritmo del auto, y esa clasificación en la 4ª posición lo ayuda un montón. Luego la largada, bueno, se quedan un poco atrás, pasan los Mercedes adelantes, y el que sigue es Mercedes, el que tenemos que hablar, porque realmente hubo un cambio en Mercedes. Ellos dijeron, no traemos ningún cambio sustancial, pero es la carrera, y el Mercedes yo creo que deliberó lo que tenía que hacer. Sí, una excelente largada de Lewis Hamilton, que no decepciona con sus largadas. Es increíble lo que hace al llegar a la primera curva, ya estaba sobre Sergio Pérez, o sea, increíble. Muy poco el espacio que le quedaba, y se tira con todo hacia la curva y le da resultado. Sí, pierde un poco de ritmo en la carrera, la verdad no fue muy sostenible, pierde algunas posiciones y luego empieza una lucha con su compañero de equipo, ¿no? Básicamente se escucha un team radio donde Luis dice, me pusieron en una situación complicada porque estaba corriendo contra su compañero, básicamente. Sí, estaba todavía lejos, pero se le acercaba. Russell, que tiene la suerte, Hamilton entra antes a pits y Russell entra justo en el virtual safety car, entonces obtiene una ventaja que no la obtiene Hamilton, y bueno, la suerte también se le dio a Russell para que tuviera esa 3ª posición con el abandono de Max, ¿no? De Max, exacto, pero además consigue su primer podio con Mercedes este fin de semana, hay que destacarlo, pero ambos oscilaron. Por momentos de la carrera George tenía mucho mejor ritmo que Hamilton, por otros Hamilton un poquito mejor, fueron y vinieron en ritmo, pero George Russell termina por arriba de Lewis. Sí. Y bueno, merecido 3er puesto, creo. Sí, también un poco descontento con indicaciones del equipo, como cuando le dijeron no pelees contra Checo Pérez porque no desgastes las ruedas, porque no tenés que gastar las ruedas, tenemos que llegar hasta el final. El equipo también, creo que Mercedes cambió una mentalidad de tratemos de maximizar los puntos con ambos pilotos, en algún momento nos vamos a recuperar y vamos a poder pelear de vuelta por los podios, pero ahora si salimos terceros, hagamos terceros, si salimos cuartos, hagamos cuartos, porque en realidad en ese momento estaban pensando quizás en tener la 4ª posición, no
la tercera como lo tuvieron luego que Max abandonó la carrera. Y la lucha con Sergio Pérez fue muy interesante. Realmente las maniobras de Sergio este fin de semana fueron nuevamente destacables. Es impresionante lo que maneja. Sin embargo, no salió votado piloto del día, que para mi entender fue injusto. Un despliegue de manejo espectacular. Y bueno, que lo termina dejando en el segundo lugar. Para mí en un momento el Red Bull tenía un ritmo implacable. No lo vamos a comparar con Leclerc, obviamente, pero era impresionante realmente verlo girar a Checo Pérez. Preocupado en un momento pregunta por Max, ¿no? Pregunta y dice, bueno, ¿qué pasó? No te preocupes, no nos va a pasar a nosotros, como Exacto. separando las aguas. Preocupate. Y dejándole un camino abierto a Checo a soñar con un campeonato, ¿por qué no? Sí, ¿no? totalmente. Si la suerte no está con Max, que bueno, ojalá se revierta, pero si no es así, tienen un segundo piloto que es muy bueno y que hoy está dando pelea y que hoy termina en segundo lugar. Sí, sin duda que Checo hizo todo bien, quizás en la largada. Él se queda un poco atrás, yo creo que también defendiendo por Max. Él quizás tenía un poquito el espacio para poder pasar por el costado, por la izquierda, pero Max, al tratar de meterse detrás del rebufo de Charles y luego meterse hacia el lado donde estaba Checo, hace que él tenga que ir un poco hacia atrás. Ahí es Hamilton, donde aprovecha y se mete en el medio de él y Max para quedarse con esa tercera posición transitoria que luego termina perdiendo en la carrera. Pero sí, vimos un Red Bull. Yo creo que el Red Bull tiene un buen desarrollo de su auto. Yo creo que ahí en el motor es donde todavía falta un poco, pero hemos visto que quizás de los de la punta es el que menos rebote tiene, ¿no? Vimos a Ferrari rebotando un montón, Mercedes también. Y sí, Red Bull le falta eso, le falta como encontrar coche todo. Mucho más estable, ¿no? Exacto, le falta como eso, que el motor funcione, que los pilotos puedan tener una buena estrategia por parte del equipo y tener ese doble podio que también es lo que quería Checo hoy y que no se da por el abandono de Max. Y llegamos al ganador de la carrera, a Charles Leclerc, que podemos decir que tuvo una carrera sencilla. No tuvo tantas complicaciones. Un gap interesante con el segundo puesto. Mantuvo a Verstappen a raya durante toda la carrera hasta que se dio una oportunidad de safety car donde Max se acerca muchísimo a intentar algo y aún así Charles reordena la situación y de vuelta el Ferrari responde generando un gap donde no se pudo revertir lamentablemente. Luego Max abandona y ya Sergio Pérez estaba muy lejos. Pero bueno, un ritmo implacable de la Ferrari, un Charles Leclerc que declara que el auto estuvo mejor que nunca, en contraposición a los sentimientos de quizás de Carlos Sainz. Y bueno, y un piloto que tiene la oportunidad de ganar y gana. Básicamente un fin de semana perfecto nuevamente, pole position, vuelta rápida, piloto del día. Todo. Se está llevando todo Charles Leclerc y eso, se está perfilando, hay que ver. Ferrari es también un equipo de momentos, ¿no? Creo que en la temporada pasada lo vimos. Al principio de temporada fue muy malo para Ferrari y luego empezó como a encontrar un momento y se agarra de eso y empieza a construir. Y cuando la situación está dada para que el piloto, digamos, gane, bueno, entiendo que el equipo ha dicho todo muy bien, pero me gustaría encontrarnos en situaciones más complejas donde la estrategia tenga que pesar un poco más, porque la temporada pasada en materia de estrategia no resaltaron demasiado. No, para nada. Entonces, claro, obviamente si Charles sigue con este ritmo consistente, bueno, obviamente las posibilidades están dadas, pero me gustaría ver qué más trajo Ferrari este año para realmente mostrar su nivel de competencia. Lo que sí se ha visto que ha mejorado Ferrari es, yo creo que en la entrada de pits. Sí, McLaren también tuvo mejores. McLaren también, pero sí, en eso se han encontrado un poco más, quizás cambiaron un poco la técnica o las ruedas grandes les han venido mejor. No se sabe eso, pero sin duda que vienen en esa mejora. Y sí, comunicaciones con el equipo de Charles diciendo cuidemos la vuelta rápida para el final. Y el equipo como después le dice, bueno, sí, pero vos ya la tenés y no la necesitas. Un poco de sobreconfianza, ¿no? Sí, como que no mucha claridad para con el piloto, para dar la tranquilidad, no sé. Es eso, como dices tú. Yo creo que Ferrari, cuando va todo muy bien, se relaja, va bien, funciona todo perfecto, pero cuando empiezan a necesitar realmente la estrategia para ganar las carreras, porque el otro auto también es muy competitivo,
bueno, hay que ver ahí cómo funciona. Se demoraron un poco más también en hacerlo entrar a Charles. Max entra mucho antes y ellos como que lo dejan a Max correr. Igualmente sale adelante y obviamente que tenemos todo lo del safety car que lo beneficia un poco a Max que luego después no puede concluir. Pero un nuevo fin de semana con un nuevo Albert Park que yo creo que más allá de sus mejoras todavía le falta como esos espacios. Yo creo que los pilotos arriesgados, como vimos a Checo Pérez, fueron los únicos que pudieron dar maniobras. Los otros pasaron en la recta principal, pero no. Es un circuito angosto. A mí en lo personal no me parece de los más interesantes. Sin embargo, lo que vi de Sergio Pérez me encantó. Para mí el voto de piloto del día era para él. Pero sí, creo que vamos a encontrar circuitos mucho más interesantes en el calendario y que Albert Park es simplemente una buena noticia que regresó al calendario porque ha estado en la Fórmula 1 por mucho tiempo. Y bueno, y lo perdimos por la pandemia y volvió y eso siempre es un motivo de celebración. Pero bueno, vemos cómo quedaron los puntos. En el campeonato de pilotos tenemos a Charles Leclerc con 71 puntos, George Russell en segundo lugar con 37, miren ya la diferencia. Sí, que él decía que no lo puede creer, ¿no? Tener el podio y estar segundo en el campeonato. Es un buen fin de semana hoy, sí. Tremendo fin de semana. Carlos Sainz 33, un poquito más abajo, y ahí se empiezan a acercar un poquito. Checo Pérez en cuarto lugar con 30, Lewis Hamilton con 28 y el último campeón de esta máxima categoría, Max Verstappen, está en sexto lugar con 25 puntos. Acá vemos cuánto le ha afectado este comienzo duro a Max, ¿no? Y lo difícil que va a ser recuperar esos puntos. Pero bueno, es temprano en el calendario, volvemos a decirlo, todo puede pasar y están dadas las posibilidades para que se reacomode esta tabla, pero ya vemos que hay una variante de 6. El año pasado esto no pasaba, no era tan clara las posibilidades de otros pilotos y hoy sí está abierto el campeonato de la punta, que era lo que queríamos los aficionados, ver diversidad, ver variantes, ver competitividad de los pilotos, de las escuderías, de los monoplazas, y eso es lo que nos está regalando la Fórmula 1 con los cambios que ha hecho este año. Max a 46 puntos del líder de Leclerc, es decir, casi que 2 gran premios, ¿no? Sin que Leclerc sume puntos como para poder pasarlo, pero consideremos que este año también tenemos los nuevos formatos de sprint donde se le dan muchos más puntos y creo que bueno, eso va también a hacer que los pilotos, creo que habíamos calculado que eran unos 34 puntos lo que se podía llevar entre la sprint, la carrera y la vuelta rápida. De todas maneras se lo ve a Verstappen menos preocupado por esto, ¿no? Sí. Como que incluso disfrutando un poco más la lucha con Leclerc de lo que disfrutó el año pasado, sin dudas. Exactamente, y que la temporada va a ser muy larga, vamos a tener 23 grandes premios y tenemos todo por delante, recién vamos al tercero y todavía no hemos empezado con los circuitos que ya son más conocidos o más... Como decíamos antes, ¿no? Que se le da mejor a uno que a otro. Exacto. Sí, se le da mejor a Red Bull, se le da mejor a Mercedes y ahora vamos a ver cuál se le da mejor también a Ferrari. Pero sí, ya vemos que el bouncing, el porpoising de Mercedes y de Ferrari aún no se ha ido y todavía nos quedan circuitos con rectas muy largas como puede ser Bakú, circuitos callejeros donde la curva 1 es muy importante. Monza, exactamente, el templo de la velocidad, que lleno de curvas de rectas largas, lo vimos también en los test en Barcelona, que es otro circuito con una recta muy larga. Entonces, hay todavía oportunidades para que, bueno, otros equipos que ya han acomodado un poco eso puedan sacar una ventaja, porque en definitiva no es nada agradable para el piloto estar 50 vueltas con eso. Yo creo que también va a ser un desgaste para el coche físico y para el coche a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces hay mucho todavía por verse y a nivel de lo que es los constructores también creo que quizás no hay esa pelea 1-2 como habíamos visto el año pasado, quizás hay alguno más que se mete para pelear ese campeonato. Encontramos a Ferrari con 104 puntos ya, Mercedes en el segundo lugar con 65, lejos todavía, y Red Bull con 55, producto de los abandonos que hemos mencionado. Luego McLaren, Mercedes con 24 puntos y Alpine cerquita con 22, todavía con posibilidades de batallar con McLaren, ¿por qué no? Creo que es su principal meta este año. Sí, sin duda que esa cuarta posición en el campeonato es lo que va a buscar Alpine y obviamente que Red Bull necesita
mucho, necesita sumar muchos puntos para poder aproximarse lo máximo posible a Ferrari, que está dominando completamente este campeonato. Antes de seguir con la temporada, tenemos que dar nuestro puntaje de esta carrera. Así es. Bueno, para mí fue un 5. No me pareció una carrera demasiado interesante. No vi estrategias demasiado sólidas. No vi una lucha en la punta. Sí, una carrera sin sobresaltos que me deja queriendo más Fórmula 1 pronto. Sí, yo creo que podría ser un 6. Sí, por cómo creo que la organización buscó darle algo mejor a Albert Park, porque ya era conocida como poco sobrepaso, ¿no? Algo, no al nivel de Mónaco, pero bueno, tampoco se podía sobrepasar mucho en Albert Park. Pero sí, pocas estrategias, muy cortada la carrera, yo creo que muchos incidentes. Eso no es bueno para la competitividad, porque en definitiva lo que queremos es, bueno, ver a los pilotos pelear sus posiciones, defenderse, y eso vimos poco, vimos quizás a Checo Pérez un poco más por ese lado. Pero sí, para mí fue un 6, aceptable, buena carrera, a seguir adelante. Y se nos viene otro fin de semana con muy buenas carreras. Así es, Emilia-Romagna viene en siguiente lugar, un circuito que la verdad el año pasado a mí me encantó, me parece que es una carrera muy interesante y bueno, con muchas ganas de ver qué pasa en Italia, ¿no? Porque acá ahora los fanáticos de Ferrari claro, van a generar una presión extra, ya tienen las expectativas muy altas, no es lo mismo volver a casa después de tanto tiempo de no ganar y con esta racha de victorias. Y bueno, de liberar resultados, ¿no? Es el circuito Enzo Dino Ferrari, ¿no? Además, sí. Es un circuito que representa mucho para Ferrari y creo que una victoria acá es la presión también local de querer deliberar ese resultado. Terminaría de consagrar a Charles Leclerc como piloto 1 de Ferrari. Pero además sería volver a un circuito de la vieja escuela, un circuito europeo, y Ferrari también como demostrar que no importa dónde, Ferrari da buenos resultados, porque quieras o no, lo que hemos visto también son algunos circuitos nuevos o los cambios que también vimos en Australia, que bueno, hacen que esa nueva consolidación de este equipo como líder de este campeonato. Y luego de esta carrera, que esto va a ser del 22 al 24 de abril, se nos viene un circuito nuevo, que también muchas expectativas de ver este circuito que no llega a ser callejero, pero por lo que vimos en las animaciones y demás, los pabellones en algunos lugares están un poco cerca. Va a parecer más o menos como Albert Park, creo, en algún sentido. Sí, es muchas expectativas con Miami en mayo. Pero bueno, todavía nos faltan algunas semanas para llegar hasta allí. A ustedes, amigos, les decimos gracias una vez más por estar aquí con nosotros y nos reencontramos el próximo domingo con otra entrega de Open Pit Lane. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, escuchar este episodio si no lo estás escuchando en Spotify, puedes escucharlo en YouTube, y si lo estás escuchando en YouTube, puedes escucharlo en Spotify. También tenemos nuestro Instagram, Open Pit Lane Channel, para aquellos que quieran seguirnos con actualizaciones sobre la Fórmula 1. Y suscríbanse a este canal si no se lo han suscrito, o síganos en Spotify para escuchar más episodios de Open Pit Lane. Hasta la próxima. Chao.